Bendiciones, amados hermanos. Es un placer poder verles. Les envío un abrazo a la distancia. Hoy vamos a entrar en un tema que va a ser muy directo. Vamos a hablar literalmente del libro de Tito. Vamos a ver los 3 capítulos, no el día de hoy. Hoy únicamente nos vamos a concentrar en el capítulo 1. Pero lo que sí quisiera hacerles saber es de que por mucho tiempo la iglesia ha divagado en el sentido de que en algunas cartas paulinas, este, algo nos compartía nuestro hermano Ángel en la lectura bíblica, la importancia del contexto. El problema es de que a veces la iglesia está divagando por amarrarse a un eh, mal entender del contexto. ¿A qué voy? A que decimos, ay, gloria a Dios que eso era para los corintios. Uf. Ay, qué bueno que esto era para los judíos. Ay, ay, qué bueno que esto es para fulano y que esto es para sutano. No, amados hermanos, realmente lo que en la palabra del Señor, en esas cartas, vemos la trascendencia. Tito tiene una trascendencia similar y el contexto de su predicación o el contexto de la enseñanza en esas cartas están al nivel de Timoteo, tienen la misma trascendencia que de lo que habla Timoteo. Y lo que sí yo quisiera que entendiéramos es de que eh, dejemos de pensar más allá de que si era para fulano, perengano, sutano, sino que entendamos lo que Dios nos está tratando de decir. Miren, vamos a ver, vamos a ejemplificar, vamos a materializar ese encuentro con Dios a través de haber recibido a Cristo en su corazón. Nosotros decimos, cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, siempre decimos, bienvenido a la familia de Cristo. Amén. A la familia de la fe. Siempre damos esa bienvenida, ¿sí o no? Ahora eres integrante de la familia de Cristo. Vamos a materializarlo de la siguiente manera. Cuando tú causas alta en una empresa, dicen bienvenido a esta familia. Y ahora ve con el de recursos humanos. Y el recursos humanos te toma tus datos, todo, te hace tu planilla para tu seguro social y todo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ve con el gerente de piso. El gerente de piso, mira, aquí está el baño, aquí está, es el de mujeres, te puedes meter, por favor, mucho cuidado con eso. Y empieza a hacer tu recorrido por toda la empresa. Mira, aquí está el área de esto, aquí está el área de producción, aquí es donde tú te vas a desempeñar, aquí tu trabajo es esto, 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 esto. Y por último, tienes una charla con alguien que te dice, ok, ahora vamos a ver las reglas de la empresa para que esto funcione como familia. No andarás cotejando a tus compañeras. No te llevarás de palabras antisonantes con tus compañeros. En fin, te da una larga lista. Y si tú en tu trabajo anterior estabas acostumbrado a con tus compañeros, ¿qué? Pues que saliendo, nadie se va a enterar. Acá te están diciendo que ya no puedes. ¿Ok? Aquí no puedes. Si allá lo hacías, aquí ya no. Si en el trabajo anterior agarrabas con tus compañeros, hola hijo de tus parientes, aquí no puedes. Aquí ya no. Materialicemos ese ejemplo en la familia de Cristo. Dice, ok, vienes de esa familia. Aquí vas a aprender lo que ya no puedes hacer y lo que no debes hacer. Y si estás interesado en crecer en esta familia, vas a tener que corregir esas actitudes. De lo contrario, no tienes cabida aquí. Es igual. En Timoteo, en Tito, el Señor dice, hey, tú que has recibido a mi hijo, tú que has nacido de nuevo para vida nueva, quiero enseñarte lo que ya no puedes hacer, lo que ya no debes hacer de lo que estabas acostumbrado a hacer. Te lo quiero enseñar. Ojo, él no dice, para que tengas este puesto, o sea, el gerente no dice, para que tengas este puesto, vas a mostrarme primero que ya hiciste eso, no. Si tienes conductas contrarias a lo que ahora te estamos enseñando, vas a tener que erradicarlas. Igual es en Dios. Quiero ya aclarar eso porque nos seguimos confundiendo el hecho de que dice, es que el pastor dice que Dios dice que quiere puros perfectos en la obra. No, el Señor quiere gente que esté dispuesta a perfeccionarse, que esté dispuesta a decir, esto ya no le agrada a mi nuevo padre. Al anterior le encantaba que dile tú a fulano y el niñito, tú, ja, 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 ya vieron, ya aprendió a decir puras barbaridades.
a empinarse la caguama a los 5 años. Eso le agradaba a mi padre anterior. A mi nuevo padre eso no le agrada y me quiere enseñar a dejarlo de hacer. ¿Ok? Pero dice, pero si no aprendes, también deben saber que pues no hay regalías. Y me atrevo a dar la palabra regalías, ¿verdad? Y remuneraciones porque la Biblia las menciona. ¿Ok? Si no las esperes. ¿A qué voy? A que si en un momento no voy a hablar de pastorado, voy a hablar de sacerdocio. Padre, te pido perdón porque ahora reconozco que soy el sacerdote de mi casa, que soy el responsable de guiar a mis hijos a tu palabra, que soy el responsable de honrar y velar por la esposita que me pusiste a mi lado, que soy el responsable de administrar los recursos que tú me has puesto para este hogar. No voy a hablar de pastorado, voy a hablar de sacerdocio. Te pido perdón por no haberlo hecho de la manera correcta. Ahora te pido también tu ayuda para hacerlo de la manera correcta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en base a lo que yo voy aprendiendo en la escritura, voy mejorando mi conducta en esa responsabilidad que yo ya estoy aceptando. Señor, acepto y abrazo la labor de ser el sacerdote de mi hogar, la cabeza de mi hogar, el proveedor de mi esposa, el guía de mis hijos. Lo tomo. Entonces ahora sé que para poderlo hacer de la manera correcta, debo aprender lo que Dios me dice que haga y lo que no quiere que haga. El Señor no dice, hasta que hagas eso, entonces ya veremos si te hago sacerdote. No dice eso. Dice, si estás asumiendo la responsabilidad de hacerte cargo de lo que yo he puesto en tus manos, esta es la guía. Deja esto, abraza esto, deja las viejas usanzas, abraza al hombre nuevo, deja el pasado, vive en tu nueva naturaleza que te ganaste por haber aceptado a Cristo en tu corazón. Ya quiero dejarlo claro. Debemos ya de dejar las enseñanzas que nos llevan a seguir justificando nuestra carne cuando el Señor dice que si en nosotros llama el Espíritu de Dios, el Espíritu sujeta a la carne. No dice lo contrario, no dice que el Espíritu está peleando con la carne. Me conflictó pensarlo de esa manera, aunque muchas veces así nos han enseñado. Cuando tú dices carne, en el nombre de Cristo Jesús, ¿te sujetas? El Espíritu Santo la sujeta. Pero si decimos, pues hay tiempo, yo no veo nada de malo en lo que hago, hay gente que hace cosas peores y el pastor no les dice nada. No, yo creo que no estoy mal. Entonces el Espíritu no va a poder sujetar nada. Les vuelvo a insto. Hay iglesias donde dicen que es una babosada, así se los expreso con esa palabra, el sujetar y el atar. Hay iglesias que no creen en el discipulado. Si ya tienes al Espíritu, ya. Entonces, ¿por qué el Señor habla de no constrictar ni apagar al Espíritu? ¿Por qué lo menciona? Y ten cuidado con eso, porque es pecado de muerte, dice el Señor. Ten cuidado con eso, no lo hagas. Entonces quiero que entendamos que la iglesia ya tiene que superar esa parte en la cual nos sentimos cómodos con algún mensaje porque seguimos todavía apacentando la carne en vez de edificar y fortalecer al espíritu. Así como lo oyen, edificar. El Señor dice que somos su edificio y cuando habla que somos su edificio dice que puso un fundamento previo de que es Cristo. Dice, ten cuidado, cada quien tenga cuidado cómo sobreedifica. Y es lo que hemos tratado, ¿no? El hecho de tratar de sobreedificar con doctrinas seculares, con enseñanzas huecas, con enseñanzas banales, ¿verdad? Cuando el Señor dice, porque yo ya he dejado un fundamento y sobre ese debes edificar. Hay una enseñanza anterior que dice el Señor, el hombre prudente y el hombre insensato, el hombre prudente que edifica sobre la roca, que es el fundamento, y el que sobreedifica sobre la arena. Es el hombre insensato. ¿Sí? Pero el Señor habla de opciones. Habla de opciones. Él no dice, el que ya está conmigo va siempre a edificar sobre la roca. Hey, tengan cuidado cómo sobreedifican, porque sobre lo que sobreedifiquen serán juzgados. Serán juzgados. Y por eso las cartas de Pablo
nos llevan a entender eso. Hey, cuidado con esto, cuidado con aquello. Y yo con todo respeto, me tocaron todavía partes donde había varones o varonas que me decían, no hermano, es que ahí le está hablando a fulano específico, no es para mí, no lo tomo, lo rechazo en el nombre de Cristo Jesús, esto no lo tomo. Respetable, respetable. Pero eso ha surgido por la mala enseñanza bíblica y por el temor de muchos siervos de Dios de que en algún momento eso que exhortan pueda ser usado en su contra. Y por eso dicen, no, sí tiene razón, es suavecito. ¿Por qué? Porque chines, si se enteran que yo ando así, no, no, sí tiene razón, no, mira, tranquilo, no, hay tiempo, no, no, no tienes por qué. ¿Verdad que no, pastor? No, claro que no. No se enteran que yo ando peor, ¿no? Entonces la enseñanza se va distorsionando, la enseñanza empieza a divagar en una doctrina que no es la doctrina de Jesús. Porque sobre todo el Señor, a los que caminaron con Él, les dijo, no quiero que ustedes sean como ellos. Les insta, no quiero. Ustedes deben de ser así. Y camina con ellos 3 años a saber de que Pedro lo iba a negar, a saber de que cuando lo capturaron iban a salir huyendo, pero no los manda a la deriva, primeramente, con tanto poder y sin experiencia. ¿Por qué? Porque en la primera manifestación de poder vio de que eran capaces por no caminar en la gracia y en la misericordia del Señor. Juan y Jacob experimentan la primera manifestación de Dios de poder y ya querían consumir a una comunidad entera con el fuego del Señor. Y Jesús, espérate, yo vine a dar vida. ¿Sí? Vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios en la maldad del hombre decide destruir a la humanidad. Vemos el primer caso que es Sodoma y Gomorra, ¿sí? Vemos el diluvio, los destruyó. En el Éxodo está nuevamente dispuesto a destruir a la humanidad, pero Moisés aboga por la humanidad y dice, hey, no lo hagas, ¿no? ¿Por qué hoy no puede tomar esa decisión? Porque Jesús ya murió por nosotros. Dios ya no podría, aunque Él quisiera, tasajearnos. Porque Jesús dijo, papá, hizo lo que Moisés. He visto su maldad, esto, yo voy por ellos. Y el Padre acepta el sacrificio. ¿Sí? ¿Eso te hace a ti, hijo de Dios? Dice que sí, que nos ganamos eso por derecho. Ya no te hace pecado. Ya no te hace pecado. Entonces, posteriormente, nuestro Señor Jesucristo, a través de Pablo, ¿verdad? Y Pablo, a través de Timoteo, a través de Tito, nos enseña las conductas que debemos nosotros llevar como ahora, como criaturas nuevas, para quitarnos en totalidad esa calidad de pecadores y vivir como hijos de Dios. Tenemos detalles definitivamente, pero ahora somos gente que estamos trabajando en esos detalles y no somos gente que nos quedamos cómodos en los detalles y todavía decimos, es que así me hizo Dios y se aguantan. No, no, ¿sí? Vamos a Tito, capítulo 1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Pongan mucha atención en las palabras que estamos mencionando, ¿eh? Ojo, porque muchos únicamente ven esto como un saludo. A veces cuando entras a leer la Biblia, dicen, sáltate la salutación, para saludos, pues ya. No, escuchen cómo dice el saludo, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol. Ahí quiero que escuchen lo primero, siervo de Dios. No dice siervo de Jesucristo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo y alumno de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Bien, escogido. Tú y yo fuimos escogidos, dice.
y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la promesa, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Eso se llama predestinación. Punto que se acabó. Punto que se acabó. Todo lo demás que podamos sumar a la predestinación, en ocasiones son de palabras de alivio para sentirnos bien. El ser humano tiene esa necesidad. El ser humano siempre tiene la necesidad de sentirse bien. ¿Sí? Les decía que a mí me gustan mucho los programas de cocina. Y estaba viendo yo MasterChef. Y vi una eliminatoria y a una que le hicieron trizas a su plato, sale y dice, ni modo, fracasé, llorando, fracasé. Pero me siento bien porque gané, por el simple hecho de estar aquí. No, no, espérame. No, no. Yo sé que en lo más profundo de tu corazón quieres sentirte bien porque te rechazaron tu plato. Pero ella misma dice, híjole, fracasé, pero gané por el simple hecho de haber estado seleccionado. No, no funciona así. No funciona así. Pero esa es la necesidad que el ser humano tiene de darse aliento a ellos mismos. Esa necesidad de que aún sabedores que cometimos un error, hay una palabra que te dice, échale ganas, lo hiciste bien, al menos lo intentaste. Hay gente que no lo intenta. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, te aseguro que muchos te van a estar juzgando, se van viendo, cuando ni siquiera lo intentaron. De veras que sí, ¿verdad? Sí, tú lo hiciste, tú eres campeona, tú eres ganadora, porque al menos te atreviste a preparar un plato. Muchos que están allá afuera ni siquiera un huevo preparan. Ah, sí, yo sabía que soy ganadora. No, no, no ganaste nada, fracasaste. Es una realidad. Esa es la realidad. Entonces, esas palabras de falso alivio nos separan mucho de la realidad y nos separan mucho de reconocer en qué estamos mal. Pasa lo mismo en Cristo Jesús. Hace 8 días veíamos frases y refranes que tristemente aún cristianos los usan. Y me faltó uno que después me decía mi hijo, Brian, se te faltó uno. Le digo, ¿cuál, hijo? Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Y dije, sí, es cierto. Es también, o sea, esa cosa. Y porque estás sufriendo, estás padeciendo por tus equívocas decisiones, aquí, hermano, padeciendo porque el Señor le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. No, estás ahí por tu necedad, estás ahí por tu concupiscencia, estás ahí por no querer entender la palabra del Señor. Pero todos necesitamos esa parte de que, no, el Señor me manda todo esto porque sabe que yo lo puedo guardar. Y nos vamos valiendo de frases huecas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y mucho menos no tienen nada de poder y respaldo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, veamos, sigamos con la lectura. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces ahí dice Pablo, reconozco que esto me encomendó el Señor hacer. Y por eso Pablo se enseña en el capítulo 7 de Romanos todos los conflictos que tuvo para atender este mandato del Señor. Pero en el capítulo 8 dice, aleluya, gloria a Dios, porque sin el Espíritu no lo hubiese yo logrado. Y ahora les digo que si ustedes confían y se fortalecen en el Espíritu, nunca más podrán ser condenados. O sea, es lo que nos explica Pablo. Dice, pero realmente, denle realce a ese regalo maravilloso que el Señor nos dio, porque si aprendemos a menguar, Él es lo que nos enseña Pablo. Dice, pero tenemos que hacerlo, dice Tito, vean cómo dice, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Verdadero hijo. Bien. Aquí, ¿qué podemos ver del versículo 1 al 4? Miren, los siervos de Dios, todos los siervos de Dios, ¿sí? Los que sirven a Dios, los apóstoles de Jesucristo, amados hermanos, son siervos del bien.
son colaboradores de Dios. Ellos difícilmente pueden seguir sirviendo al pecado. Quiero cambiar las cosas, ¿eh? Ellos difícilmente pueden seguir sirviendo al pecado. ¿Por qué las quiero cambiar? Tocábamos un punto. Porque hay gente que sabe que está en pecado, pero hace sus pininos intentando servir a Dios. Y dicen, es que nadie nos perfecto. Entonces, estamos cambiando el chip. El verdadero hijo, el verdadero siervo de Dios, difícilmente sigue sirviendo al pecado. Hace una semana un hermano platicábamos y me decía, yo tengo un comentario, si nosotros nos jactamos de que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿por qué seguimos siendo tan racios en algunas conductas? Esa es buena pregunta. Él se estaba analizando. O sea, ¿por qué si verdaderamente yo digo que el Espíritu Santo es poderoso, que el Espíritu Santo en él hay poder, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el cual se manifiesta a través del Espíritu Santo, ¿por qué todavía seguimos siendo un poco duritos? Y siempre habrá una respuesta religiosa. Ánimo, hermano, porque Dios sigue trabajando. No, Dios no va a poder trabajar en el área que tú no le permitas trabajar. Definitivamente, Él es un caballero. Y si tú quieres seguir amargado el resto de tus días por algo que te hicieron hace 50,000 años, ¿sí? Haces pininos intentando servir al Señor. No estoy diciendo que no puedes hacerlo, quiero aclarar. Lo que estoy diciendo es que aquel que se ha decidido servir al Señor debe entender lo que ya no debe de hacer. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso es lo que nos está tratando de decir Pablo, Timoteo, Tito, Pedro, Jesucristo mismo. Eso es lo que nos está diciendo. Si tú te has decidido a servir, si tú te has decidido a aceptar tu mayordomía en tu casa, esto ya no lo puedes seguir haciendo. Ya no. Ya no puedes darle una golpiza a la pastora y decir, Padre, tú sabes que todavía estoy en formación, Señor, tú sabes todavía de qué pie cojeo, Padre. Pues somos cínicos. Tú conoces mi corazón, bendito Dios, Padre, pero también sabes que me saca de mis casillas. A ver, espérame. ¿Cuál es uno de los frutos del Espíritu Santo? ¿No es paciencia? Señor, tú sabes que sigo trabajando en ello y mientras siga trabajando en ello, Padre, ponle huesos duros para que siga aguantando. ¿En serio? Ponle oído sordo para que no siga escuchando mis groserías. ¿De veras? Apenas un siervo me decía, hermano, veo alguna circunstancia, no, varón, siento que aquí no procediste de una manera del todo correcta, pero pues si tú crees que así era, no, pero si los ofendí, pues perdónenme si quieren. Y digo, cuando digo siervo, hablo en totalidad del siervo, por no decir pastorado. Pues si quieren que lo hice mal, pues si quieren, perdónenme. Yo te digo, si tú crees que así era, sin problema, ¿no? No pasa nada. Entonces quiero que entendamos, amados hermanos, lo que Pablo en esas cartas nos dice es que si tú has recibido el Espíritu Santo, si tú has decidido tomar ese carácter de hijo, esto ya no lo puedes hacer. Punto, que se acabó. Debes de trabajar en ello. Eso también lo quiero aclarar. Pues entonces, ¿cómo? No, si ya estás sirviendo, si te estás comprometiendo con el Señor, debes de comprometerte en una totalidad al punto de decidir trabajar en todo aquello que ya no debes hacer. Amén. Eso quiero aclararlo, porque también ahí se puede prestar a muchas interpretaciones. Entonces, amados hermanos, los siervos de Dios, los apóstoles de Jesucristo, difícilmente siguen sirviendo al pecado y mucho menos a Satanás. Ay, es que Satanás está aquí, que me impide. ¿Y por qué lo estás escuchando? Si todavía lo escuchas, tienes una relación con él. Definitivamente. ¿Sí? Y si escucha más al diablo que a Dios, ahí hay un problema. ¿Sí? Bien, toda la verdad del Evangelio, toda la verdad de la palabra del Señor, el antiguo mandamiento que el Señor nos deja, que es su palabra, ¿sí? Dice que es conforme a la piedad y enseña, ¿sí?
y enseña y establece en nuestro corazón el temor de Dios. ¿Sí? Un ejemplo, ¿no? En la secundaria, ¿no? Andas con la banda y sacan el tabaquito, ¿no? Órale, Dorosi. Y antes de llegar a tu casa, ¿qué hacías? Y te embarrabas lodo, no sé qué te embarrabas, ¿verdad? Porque no querías llegar oliendo a cigarro a tu casa. ¿Por qué? Bueno, en mi caso, porque si mi padre me olfateaba a cigarro, él tenía un cabo de marinero doble con nudo inverso. Lo tenía así en la puerta. Y yo sabía que si él me olfateaba, no, mi padre, ¿más te? Oh, ven para acá. Ya no me volví a preguntar, ¿eh? Tomaba el cabo. ¡Zas! Entonces, ese cabo ponía en mí un temor posiblemente equívoco hacia mi padre. La piedad debería poner en nosotros un temor reverente de Dios, de Dios. Sí. Entonces, otra vez te pasaste. Es la coheredera del Señor, joya preciosa para Él, que puso a tu lado como ayuda idónea. Perdóname. Dame un tiempo, voy a salirme a orar, ¿sí? Pero no, le pego el cachetadón, sabedor que Dios me está viendo, porque digo que Dios vive conmigo, Dios está en mí. Y eso, ponlo al nivel que quieras. A veces soy muy burdo en poner el ejemplo que te quedas con los cambios, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo, algo similar, ¿no? Vas caminando, en la mañana te levantaste clamando al Señor por una necesidad, ¿verdad? Se acabó el recurso para la medicina que necesitas y sales, Padre, Señor, en tus manos me pongo, Señor. Y al que va delante de ti se le cae uno de 500 y te paras así. Aleluya, Padre, gracias, Padre, porque tú siempre respondes, Señor. Y esperas a que se vaya y una vez que se fue, gloria a Dios, bendito Padre, porque como tu palabra dice, tú siempre conoces la necesidad de tus hijos. ¡Ey, ey, ey! ¿Viste que se le cayó a alguien? Regrésalo. Pero no, las malas enseñanzas, la verdad no fundada en la piedad, nos hace acometer los actos delictivos pensando que proviene del Señor. ¿Y sabes qué? No tienes la confianza en el Señor para hacer lo correcto y decir, Padre, y es justamente lo que necesito para mis medicinas, pero no me pertenece, Padre. Que alcances a la persona y digas, amigo, se te cayó. Y la persona dice, ay, muchas gracias. Era la medicina, era lo de la medicina para mi mamá. Y todavía tu corazón te golpea más, ¿no? Dices, qué bueno, fíjate que ahorita estoy por lo mismo. ¿Y qué medicina necesitas? Pues necesito esta. De esa me sobra en mi casa. Vente, vamos. Aleluya, Padre, gloria a Dios. Tú sabes y siempre satisfaces la necesidad, pero en ocasiones vamos a experimentar eso porque no nos atrevemos, porque somos tan desconfiados en Él que a la primera donde tengamos ventaja, decimos aleluya. ¿Qué creen, hermanos? Necesitaba 500 pesos y al de frente se le cayeron yo los tomé y Dios me bendijo. Y viene todavía el refrán, ahora me queda claro lo que la palabra dice, al que madruga Dios le ayuda. No, no es decir, porque hoy me paré temprano. No, hermanos, no. Dice que la verdad se manifiesta en justicia, en piedad, en piedad. Pero si nosotros no somos dignos servidores de Dios, no somos correctos discípulos de Jesucristo, vamos a estar inventando milagros y vamos a estar inventando obras de piedad. ¿Sí? Vamos a continuar. Miren, ¿qué nos enseña? Que la intención del Evangelio es producir esperanza y fe, que nos lleve a sacar nuestra mente, ¿sí? Y ablandar nuestro corazón para tener un espíritu recto que nos permita que el Señor nos eleve a las cosas celestiales. Aleluya.
El Señor no nos va a poder subir a las cosas celestiales sin un espíritu recto, sin un corazón blando y mucho menos sin una mentalidad equivocada. ¿Sí? El Señor no lo va a hacer. ¿Sí? Entonces veamos, amados hermanos, ¿sí? Cómo al final de cuentas lo que leemos y que les hablaba que es predestinación, todo lo que el Señor tiene, ¿sí? Es una promesa divina, por lo cual nuestra gratitud hacia el Señor debería ser esforzarnos en cambiar nuestros hábitos contrarios de vida. Simplemente sería básico hacerlo por agradecimiento. Padre, moriste por mí, Señor, y yo todavía quedándome con los cambios, Señor. Moriste por ella y yo todavía agrediéndola, Padre. Pusiste en mi lengua de bendición y yo todavía maldiciendo y echando ajos y cebollas, condenando a la congregación. Perdóname, Padre. Perdóname. Ayúdame. Necesito verdaderamente saber cómo poder operar este poder tan grande que has puesto en mí a través de tu Espíritu Santo. Bien, la gracia es el favor gratuito de Dios y la aceptación de Él, porque dice que fuimos escogidos. Debemos predicar la palabra con piedad, con la misma gracia con la cual el Señor nos la mostró a nosotros. Y amados hermanos, verdaderamente vamos a experimentar que el legítimo fruto de esto es el perdón de pecados y la libertad de todas las miserias de nuestra vida. Aleluya. Entonces entenderemos que el buen siervo de Dios y el excelente discípulo de Jesucristo es libre, libre para hacer la voluntad plena del Padre. Bien, la paz con nuestro Señor, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, debe de ser la misma paz de nosotros hacia nuestros semejantes. Debe ser la misma paz de nosotros hacia nuestro prójimo. Debe ser la misma paz de nosotros hacia nuestros hermanos. Perdónenme, yo sé que hay ciertas restricciones que hemos adquirido como personas. Si tú no eres, si para ti los perros no son de tu gracia, no tienes por qué patearlos. Tampoco tienes por qué tener uno forzosamente porque es tu semejante. No, como que el perro es semejante, ojo, es creación. Y el Señor en muchas partes de su estructura nos habla de semejantes, nos habla de prójimos y nos habla de hermanos, pero sobre todo nos habla de su creación también. Quiero que entendamos el punto, quiero que entendamos el punto. Si tú crees que tienes descendencia alemán y por eso te cae gordo Brian porque es negrito, eso no tiene que llevarte a menospreciarlo, ¿sí me entiendes? Porque es tu prójimo, ¿sí? ¿Me estás entendiendo? Posiblemente no te exija ir a más, pero al menos te exige que tengas paz en tu corazón respecto a su persona. ¿Por qué lo digo? Porque hay cristianos que todavía maltratamos animales. ¿Sí? Sí, exagerado, pero en mi casa está permitido correr las moscas, pero no está permitido matarlas. Pon ahuyentadores, juegan un papel, o sea, por algo Dios las creó, juegan un papel. No saben la crisis económica en la cual entró el sureste cuando, cuando nuestros hermanos chapanecos comenzaron a comerse a los changos, o cuando empezaron a cazar al pato. Ahorita hay ausencia de patos y hay un excedente de pez demonio que está acabando con el ecosistema en el mar. Hay una razón del por qué están esos animales aquí. ¿Sí? Hay cristianos amantes de la cacería, por el amor de Dios, y que todavía posan ahí con inventes. El Señor te puso a cuidarlos, no te puso a que los destruyeras. ¿Sí? Más que, ¿y ese dónde, pastor? Una misión que fui a evangelizar a África y pues que me lo chuto, que se pone enfrente y que me lo chuto, ¿no? Aprovechando, pues me aventé un safari. ¿En serio? Realmente, ¿cómo estamos nosotros absorbiendo ese poder tan grande que tenemos, que es el Espíritu Santo, para vida, y nunca más para muerte? Y por eso el Señor en el libro de Santiago nos instruye respecto a qué? A nuestra lengua. Porque sigues así, sigues asado,
Posiblemente lo entiendo, pero no debería ser así. No debería ser así. Porque he puesto en ti poder para bendecir y nunca más maldecir. He puesto en ti poder para dar vida y nunca más muerte. Oiga, pastor, ya se enteró que aquí adelantito habría una misión. Ah, sí, hermano. Sí, es un pastor joven. En el nombre del Señor, eso se seca porque no va en la dirección del Señor. Gloria a Dios, vamos a presentarnos con él y ver qué le podemos apoyar. En estas sillas me sobran sillas, en estas lonas me sobran lonas, ¿no? Si él comete la despachatez de posteriormente que conozca la iglesia, empezarlos a visitar para hurtar a las ovejas, allá él y la que se vaya con él. Ese no es mi problema, no estoy compitiendo. Dice, predica la palabra con piedad y justicia. Yo sí voy a ser claro. Ayer me habló un hermano de México preocupado porque lo auxilió un pastor y una necesidad y lo empezó a llevar y lo empezó a decirle que su testimonio era de mucho poder y que se lo podía compartir. Entonces el hermano empezó a emocionarse. Pero ayer me habla y dice, oye hermano, tengo un conflicto. Le digo, ¿por qué? Es que apenas me llamó el pastor y me dice, oiga, listo, pero quiero que me digas algo. Le dice, sí, ¿cómo fuiste bautizado? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre de, no, yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Espíritu Santo? No es válido tu bautismo, tienes que ser en el nombre de Jesús únicamente, y por lo tanto, si quieres compartir tu testimonio, tienes que rebautizarte. Y con todo respeto, ahí sí le dije, sal corriendo de ahí, huye, huye, conejo, huye. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no creen en el bautismo del Padre y del Espíritu Santo, no creen en la deidad. Si no creen en la deidad, no creen en el Espíritu Santo. Y ninguna palabra puede ser revelada si no es por medio del Espíritu Santo. Huye de ahí, ahí sí me atreví a decirle. Ahí sí me atreví a decirle. Sal corriendo, ve a dar las gracias y vámonos. Ajá. Y ya de ahí pues tuve una charla más extensa con él. Pero debemos estar pendientes. Vámonos rápido porque quiero alcanzar a terminar el primer capítulo. Versículo del 5 al 9. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como ya te mandé. En aquel entonces en Creta, la situación de la iglesia era un poco amoral, ¿sí? O inmoral. Era un poco complicada en toda esa zona, incluyendo Corinto. Entonces, vean lo que dice, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido, ahí ya estaba diciendo, de los que están ya discipulados, vas a escoger quien ya está en esta condición. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque sabía que había unos que estaban sirviendo, pero todavía estaban trabajando en algunas áreas de su vida. Quiero que lo entendamos bien, pero dice, para los que vas a establecer ahí, es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahí había una exigencia literal, había una exigencia directa. Dice, porque es necesario, fíjense lo que dice el Señor, no es porque yo haga berrinche, dice, es necesario, tienes que entenderlo siervo, tienes que entenderlo sacerdote, tienes que entenderlo hijo, tienes que entenderlo apóstol. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. O sea, como administrador de Dios. Es una exigencia si eres ministro del Señor. Es necesario, ya no es opcional. Si tú ya estás sirviendo, obvio, y vuelvo a repetir, no estamos hablando tan solo del pastorado, estamos hablando como sacerdote de tu casa, asumiste la responsabilidad de ponerte al frente y decir, yo lo haré. Es necesario que como administrador de Dios de esa tarea que estás aceptando, seas irreprensible. Es necesario. ¿Sí? Es necesario. ¿Sí? ¿Qué pasó, amor? ¿Cómo te fue? Pues bien, amor. Ya sabes, el jefe con sus locuras y sus estupideces, siempre con puras babosadas, me retuvo más tiempo y al final de cuentas ni solucionó nada. No escuchó mi opinión, escuchó a otros babosos y eso todavía se alargó 3 horas más y al final terminamos haciendo lo que yo dije. Ya está mi hijo, ¿no?
¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo te fue en el ensayo? Ya sabes, papá, el hermano Gus con sus chiludas y luego quiere inventar tonos y luego quiere sacar notas nuevas. Ya sabes, siempre. Sí, hermano, sí, hijo, pero no, no dale salida. Lo aprendí de un lado, de lo que yo me expreso. Dicen que los niños son francos, no es cierto, los niños son repetitivos. ¿eh? El niño que llega a la escuela y dice gordo, el que está rellenito, es porque en su casa así se dirigen hacia las personas con ese problema. ¿sí? Eso de que los niños y los borrachos dicen la verdad, los borrachos dicen incoherencias y los niños repiten lo que oyen. ¿sí? Entonces imagínense, pero ojo, si yo no tengo esa conducta y de repente digo a mi hijo, ¿cómo te fue con el ensayo? Ah, papá, es que estoy cansado, es que el hermano Gus exagera, quiere que saquemos notas así como de rock. A ver. Para empezar, te aquietas. Segundo, en este momento, si en algo le faltas al hermano, vas y le pides perdón. Y tercero, no estás a gusto, entrega tu ministerio al Señor. Ah, ¿estás de su lado? De la verdad, de la verdad. De ese lado estoy. Como buen administrador de Dios y apóstol de Jesucristo. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos cómo vivía. No los aventuró a predicar sin experiencia y sin control, o más bien sin dominio propio del poder que habían recibido. No lo hizo. Les enseñó cómo vivir. Y todavía antes de partir les digo, no quiero que sean como esos. Les encargo. En todos los sentidos, incluyendo en la oración. Cuando ustedes oren, van a orar así. Van a ir de que, hermano, ¿qué ojerotas? No, hermano, pues es que, pues cómo no, pues tantas peticiones de la iglesia, termino orando a las 5 de la mañana. O sea, aparte de vanaglorioso, aparte de robar la gloria a Dios, chillón como puerco. No, hermanos, no. El Señor dice que es necesario que el buen administrador de Dios sea irreprensible. Dice el Señor, es necesario, dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, nada más, amante de lo bueno. Dice, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Hace algún tiempo le compartí a los varones la importancia de ser dueño de tu ministerio. No cualquiera es dueño de su ministerio. Muchos ministerios pertenecen a organizaciones. Muchos ministerios pertenecen al apóstol fulano de tal. Muchos ministerios pertenecen a la organización fulano de tal. Y habíamos ya trabajado qué es lo que defienden esas denominaciones. Defienden puntos de vista calvinistas, arministas, marquetenses. No, la doctrina de Jesús, de los santos. ¿sí? Y hay la importancia de ser dueño de tu ministerio. Porque eso el Señor te lo está encareciendo a ti únicamente. También dice 9, retenedor de la palabra fiel. Fíjese cómo dice aquí, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No dice que va a pelear contra los que contradicen, dice que va a convencer. Y el convencimiento solamente puede venir a través del testimonio. No a través de quién más sabe. Ah, sí, pues ahora te lo voy a decir como dice en la nueva versión latinoamericana, africana y europea. Esa nadie la tiene porque apenas la mandé a hacer para mí. No, no dice que peleando. Se convence a través de una administración de la palabra con gracia y justicia. Porque dice que en eso está sustentada la verdad. Amén. Bien. Carácter, las cualidades de los pastores. Aquí yo voy a poner carácter y cualidades de los hijos, ¿sí? De los siervos de Dios y los apóstoles de Jesucristo. Porque dije que voy a quitar el carácter pastorado porque dicen, uy, pastor, la tiene dura. No, sacerdotes y cabezas de hogar, la tenemos dura. Pero ¿qué creen? A la vez blandita por el poder del Espíritu Santo.
¿sí? Todo depende de que creamos como Dios que es necesario. Si no creemos que es necesario, pues no pasa nada. Bien, aquí también vemos que son llamados ancianos y obispos, ¿sí? Y todas estas características concuerdan con lo que también Pablo mandó a escribir a través de Timoteo, ¿sí? Dado de que en el caso de los pastores son también los sobrellevadores de los rebaños, deben de ser ejemplo para ellos. Pero ¿cuál es la palabra mágica del pastor? Ahora sí se pasó el pastor. Ey, 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 aprendan bien, ¿sí? No pongan los ojos en mí, pónganlos en Dios. Y con esto ya la libré. Allá usted cabeza si pueden siguen poniendo los ojos de mí. Yo me puedo tropezar, irme al barranco y allá ustedes van conmigo. Allá tú, porque los estás llevando para allá y el Señor te hizo responsable de apacentarlos para que fueran por el lado correcto. El trabajo del anciano, del obispo, del sacerdote de hogar en casa, el sacerdote de hogar en casa tiene que llevar a los suyos al punto donde el Señor quiere trasladarlos en su carácter divino y destino de acuerdo a la promesa conforme a la bendita palabra de Dios. El que acepta la labor de estar al frente de una congregación tiene que hacer lo mismo con esa congregación. ¿Ven la necesidad de ser irreprensible? Y ahorita preguntarán, ¿cómo reaccionaría el pastor si de repente, no sé, le vaciaran su casa? ¿Sí? Y tuviera en sus manos a quienes lo hicieron. ¿Cómo respondería el pastor? Justicia y refúndanlo si pueden ver es pena de muerte. Estoy en mi derecho. Estoy en mi derecho. ¿Cómo respondería el pastor que esté en el entendido de lo que Jesús vino a hacer por nosotros? ¿No? A ver que yo les perdono. Yo les perdono, ¿verdad? Y si pudieran en su posibilidad regresarme de lo que me quitaron, pues bien, y si no, que Dios les guarde. Eso dice porque no le ha pasado. Ese es el punto. Ese es el punto. El que se aventura a estar aquí al frente, viendo a ver qué pasa, no está confiando en el Señor, ni está seguro de que verdaderamente lo que va a aflorar de él en cualquier circunstancia es un fruto del Espíritu Santo. Y todavía duda de que pueda resurgir en él el fruto de la carne, que es el que predomina en todos sus ser. Él habla esto porque no le ha pasado. Quisiera ver que le pasara, a ver si es cierto. Tu esposa sabe que hay retos por parte de pastores. Quisiera verte caer, Doroteo, a ver si es cierto que como predicas te levantas. Dije, pues gloria a Dios, quisiera darte gusto, pero en él, porque tengo un Espíritu Santo en el cual puedo confiar. Y si caigo, va a ser por mi propia necesidad y por mis concupiscencias en ocasiones por quererte hacer caso. Sea el Señor que me libre, no de darte gusto, sino de hacer lo incorrecto que me lleve a tropezar. Pero necesito de él. En mi carne, pues a ver si es cierto, y es más, te reto a ver quién cae primero. Órale, órale, le ponemos tiempo y aparte le ponemos un billete. Los diezmos del domingo, ya. Batería contra batería. Está un poco complicado. Vamos a terminar. Versículos del 10 al 16. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, los de la circuncisión. Ahí se está especificando, está hablando directo hacia los fariseos. Dice, pero vean lo que dice adelante, a los cuales es preciso tapar la boca. Es preciso tapar la boca. Pero viene uno de la circuncisión de nuestros días, ¿ya? Dice, ahí está Doroteo. Retomo el ejemplo del reto. Yo voy a caerte a ver si es cierto que en la fe que predicas te levantas. Ahí está Doroteo. Y en vez de callar en la boca, pues todos estamos en la casa del jamonero, el que no cae resbalado, o sea, calla en la boca, ¿cómo? Con testimonio del Señor. Reaccionando a ese error, a esa circunstancia, como Jesucristo lo haría. ¿Sí? Pero todavía, no, pues es que pues tuviste suerte porque me ganó la carne. ¿Y por qué te ganó la carne? Pues porque no estás en el espíritu. No hay,
Perdonen, hermanos, no hay más pretextos, ¿eh? O sea, si de ahí ustedes quieren hacer una lista de que pues, me puede ganar la carne porque no la cocí bien, me puede ganar la carne porque estoy chiquito, me puede ganar la carne, hagan su lista, ¿eh? Hagan su lista, es respetable. Pero creo que estamos entendiendo la palabra claramente. Si te ganó la carne es porque no estás en el Espíritu. O porque no has entregado al Espíritu Santo, el cual mora en nosotros desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? El control de tu vida. Punto que se acabó. Hagan su lista, ¿eh? Es respetable. No me voy a meter en ese punto. No me voy a meter en ese punto. Pero nada más hay una razón. Si te ganó la carne, es porque todavía tiene más peso en ti la carne que el espíritu. No más, no hay otra, no hay otra razón. Dice, es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Amados hermanos, yo voy a ser honesto. Ahorita hay problemas en casas enteras de cristianos porque la hija se congrega en un lado, el hijo se congrega en otro, el papá en otro y la mamá en otro. ¿Por qué? Porque cada quien quiere escuchar lo que le conviene. Por ganancia deshonesta, incluyendo la propia promesa. Y hay casos de familias que se han dejado de congregar porque simplemente los hijos les cae gordo el lugar donde quieren ir. Es una realidad, ¿eh? Es una realidad. Aquí nos dice la palabra el porqué. Dice, trastornan casas enteras. Había un pastor joven aquí en Tizayuca, pro favor al tatuaje. En la casa de un joven, el padre era chapado a la antigua y dice, ok, hijo, ¿no quieres meter a Dios en el tema? Ok, como tu padre te digo que no te puedes tatuar. Y al final el chamaco llega a tatuar. Oye, ¿qué te pasa? Ahí me dijo el pastor que no había problema. Trastornan casas enteras. Esa mala enseñanza de ese siervo llevó a que el joven le faltara el respeto a su padre. Uno de los mandamientos primordiales en la Escritura, el cual sostiene muchas de las bendiciones del resto de las promesas de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Y si no lo creen, Jesucristo, al iniciar su sermón, lo primero que hizo fue darle honra a su padre. Antes de su primer sermón, el Señor, lo primero que hizo fue darle honra a su padre. Entonces, caemos en esa comodidad de decir, no, pues es que ¿cómo le voy a decir? Pues el pastor sabe más, ¿no? El pastor, ¿no? Y el apóstol, ¿no? Y el alfombra roja y caravana. No, lo que tememos es de que estamos inseguros en la confianza que hemos depositado en el Espíritu Santo que ahora muere en nosotros para poder poner un hasta aquí, poner un alto. Y la inseguridad, ¿saben qué nos lo da? Nuestra propia carne, de que en algún momento, ¿y saben por qué? Por ese dicho mundano que dice, es que al final todos tienen cola que nos pisen. Mejor calladito me veo más bonito. Ándale pues, ándale pues. Seguimos así, nuestra casa en cierto punto se va a ver trastornada. Se va a ver dividida y con incisiones que posteriormente te va a costar trabajo volver a insertar. Dice, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias. Fíjense cómo se refiere, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas. Ahí les encargo, amados hermanos, yo respeto. Ahí les encargo a aquellos que quieren estar ahorita perdiendo el tiempo aprendiendo hebreo, descifrando palabras hebreas para supuestamente sustanciar su conocimiento espiritual. Ahí les encargo. Ahí les encargo a aquellos que se preguntan por qué no celebramos el Shabbat. Ahí les encargo. No se entretengan. ¿Eh? No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.
que se apartan de la verdad. En el capítulo 2, muy interesante, porque aquí todo esto que estamos viendo para los varones, ahora el Señor dice, ustedes ancianas, ¿sí? Y ahí vamos a quitar un sesgo que hay mucho en el pueblo del Señor. Dice, sean prudentes en su vestimenta. No dice, hey, falda larga, calzón azul y que sea de lino. Y no, no dice, dice, sean prudentes en su vestimenta. ¿Sí? Pero de ahí, ¿qué es lo que ha surgido? Mandamientos de hombre, ¿no? Mandamientos de hombre. Falda al tobillo, exactamente 30 centímetros abajo de la rodilla. Hermanos, hermanos, vuelvo a esto. Todo eso dice que altera casas. Fuimos invitados a participar en un evento, no sabíamos el mover de esta iglesia, pero nos hizo curioso que muchas personas, muchas mujeres empezaron a llegar en jeans y pedían permiso a una casa anterior que tiene una tiendita y ya salían con la superfalda. En serio, eso lleva alteraciones en casa, eso lleva perturbaciones en casa. ¿Sí? Enseñanzas de hombres, fábulas judaicas. Dice, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Punto, que se acabó. No se asusten, el capítulo 1. Pero creo que acaba de una manera que si queremos todavía esto sacar escatología, numerología, instituto y demás, ya seríamos de plano muy, muy duros, ¿no? Acaba de una manera muy, el Señor dice lo que es necesario y dice que si no nos esforzamos por cubrir esas áreas, nuestra mente está corrompida. Punto, que se acabó. No dice si ya estás al 100 en esas áreas, es la parte medular que quise dar de la enseñanza. Dice, si tú estás trabajando en esas áreas, te estás purificando, te estás santificando, estás atendiendo la necesidad de Dios como buen administrador de su gracia. Pero si no lo estás haciendo, ya andas sirviendo, ya andas apantallando a medio mundo, tu mente está corrompida. Tu casa se va a ver perturbada. ¿Sí? Tu casa se va a ver perturbada. Y aquí vimos dos ejemplos, me enfoqué un poco más al sacerdocio de la casa, pero también habla del pastorado, porque va dirigido principalmente a los pastores. Y esta es la casa del Señor. Si yo no atiendo la necesidad del Señor, la casa se va a ver perturbada. A mí me interesa que entendamos lo que el Señor demanda y tratar de transmitirles esa necesidad. No me interesa mal justificar a la iglesia. A mí no me interesa si hay versículos en la Biblia. Fíjense bien con cuidado lo que les voy a decir, que queremos sacar de contexto para usarlo de pretexto para seguir nosotros, estando en una comodidad que el Señor nos demanda otra cosa. A mí no me interesa estar aquí y decirte, sí se puede, sí se puede. Adiós, ay, mamá, Rosy, vencerá. No, a mí no me interesa eso. Me interesa transmitirles pues la necesidad de Dios sobre sus siervos. ¿Cuál es la enseñanza real de Jesús a sus apóstoles? Eso me interesa, porque eso va a tener el favor de Dios sobre esta casa. Sobre esta casa. Obviamente, si yo tengo interés del favor de Dios sobre esta casa, es porque he trabajado y sigo trabajando para que ese favor también esté en mi casa. En mi casa, porque dice el Señor, es necesario que el siervo de Dios sea irreprensible. Trabajen, dice, trabajen porque es necesario. No te estoy diciendo que es el requisito para hacerte mi siervo, no, te estoy diciendo que si has aceptado el compromiso, has recibido a Cristo en tu corazón, lo has confesado no tan solo como tu Salvador, sino como tu mentor, es necesario que seas irreprensible, porque eres testimonio vivo de Él. Aleluya, gloria a Dios. Más adelante, si Dios nos lo permite, en
Pedro y las cartas de Pedro y de Juan, vamos a seguirlas leyendo, vamos a seguir con los estudios. Vamos a ver donde el Señor de plano dice que somos su edificio, o sea, somos sus colaboradores y su edificio. Que tengan cuidado. Cada quien, dice, cada quien, cómo sobreedifica. Y más cuando les he dado un fundamento. ¿Sí? En el capítulo 3, aparte de la conclusión aquí en Tito, vamos a ver que el Señor insiste en la sana doctrina. Que nada más es una. No hay doctrinas secundarias. La iglesia debe caminar sobre una sola doctrina. La de los apóstoles, que como vamos a ir aprendiendo, es la misma doctrina de Jesús. Una doctrina que Jesús enseñó a ellos, caminando con ellos en experiencia de vida. Y que ahora es manifiesta a nosotros a través de la relación de esos discípulos con el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, imítenme como yo soy imitador de Jesús. Entonces, amados hermanos, hay mucho trabajo, porque es necesario que el siervo de Dios, ¿verdad?, y apóstol de Jesucristo sea irreprensible para callarle la boca. Es necesario. El Señor no dice, es opcional. No dice, ay, si quieres. No, dice, es necesario. Amén. Dios les bendice, amados hermanos. Dios les guarde. Dios nos permita continuar el siguiente fin de semana con el capítulo 2. Y el Señor nos siga abriendo nuestro entendimiento. Gracias. Gracias, amigo. Híjole, está dura estuvo la palabra, ¿verdad? Fuerte. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra que acabamos de recibir. Yo te invito a que te pongas de pie, inclinemos nuestro rostro, vamos a hacer oración. Amado Padre eterno, Señor, gracias damos, Padre, por el mensaje el día de hoy dado, Padre, a nuestras vidas. Señor, te pedimos, Padre, que no seamos tan solamente oidores, Señor, sino también podamos ser hacedores que a través de tu palabra que acabamos de recibir, nos pongamos el día de hoy, Señor, a reflexionar de todas aquellas cosas, Señor, que aún tenemos que seguir trabajando, Señor. Te suplicamos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra hablada en este día en nuestras vidas, Señor, sea una realidad, Señor, en nuestras vidas, de tal manera, Padre Santo, que aprendamos, Señor, cada día de ti, Señor, el Maestro por excelencia. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y dice la palabra de Dios, yo te voy a invitar que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo